Una debilidad necesaria. Una debilidad necesaria. Quiero que leamos Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Hebreos 4, del versículo 14 al 16. Allí están los que están más a distancia y que quizás no puedan leer a tiempo la Biblia o el teléfono, que ya lo guardaron. Allí está proyectado. Dice la palabra: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. He compartido con ustedes algo que les voy a mencionar otra vez, pero quizás el día que hablé de eso no estaban los que están hoy. Pero habla sobre el mito de Aquiles, o la mitología del talón de Aquiles. Y de allí viene esa frase, el talón de Aquiles, que es un famoso mito griego sobre el guerrero más importante, más invencible de la guerra de Troya. Aquel niño, cuando era un bebé, su madre quiso hacerlo fuerte, quiso hacerlo invulnerable, quiso hacerle una coraza protectora. Su madre lo sumergió en el río y Estigia, el río era Estigia, y su madre lo tomó por el talón y lo sumergió en el río Estigia, y luego lo sacó otra vez. Y ella dijo: bueno, quiero que sea invencible, quiero que sea, que no le toque nada malo, que sea un hombre fuerte. Así que por donde lo sostenía era la única parte donde Aquiles no se mojó. Y esa parte que no se mojó fue la parte vulnerable, donde en los tiempos de la guerra, cuando se hizo ya un hombre fuerte, invencible, guerrero, batallador, capaz de vencer a muchos enemigos, entonces una lanza enviada por el rey de París de aquel entonces, lanzó una lanza envenenada y cayó exactamente en el talón de Aquiles. Y eso fue motivo para que Aquiles muriera. La parte donde no se mojó fue la parte débil de Aquiles. Y eso me llevó a mí a meditar y a poner este tema, porque cada uno de los hombres de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, tiene una parte vulnerable, una debilidad. Usted y yo tenemos una parte vulnerable, débil, que lo podíamos decir el talón de Aquiles nuestro. Entonces, desde Génesis a Apocalipsis encontramos a un Abraham que, siendo llamado el padre de la fe, fue un hombre que también incurrió y recurrió a las mentiras. Cuando iba a Egipto, él le dijo a Sara: Sara, no vayas a decir que tú eres mi esposa, di que eres mi hermana para que me conserven la vida a mí. Allí vemos un hombre egoísta, un hombre mentiroso, y se dieron cuenta los egipcios que Sara no era su hermana, sino que era su mujer. Ese hombre llamado Abraham tenía su talón de Aquiles también. Vemos a Moisés, el hombre de Dios, a quien Dios escogió para ser el libertador de Israel en Egipto.
también tenía su talón de Aquiles. Antes de huir al desierto, Moisés mató a un egipcio y eso lo llevó a él a huir. Vemos también a Rebeca cuando estaba embarazada de Jacob y de Esaú. En su vientre luchaban esos niños, esos bebés luchaban en su vientre. Y ella dijo, cuando supo que esa guerra estaba desde su vientre, ella dijo, bueno, si así son las cosas, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Dios con respecto a eso. Quería evadir el propósito de Dios en su vida. Todavía no habían nacido y ya estaba entonces renegando de lo que ella podía hacer. Jeremías, el profeta llorón. Ay, Dios mío, eso lloraba más que un ojo enfermo, hermano. Lloró, y de hecho se escribió un libro llamado Lamentaciones. Jeremías, el profeta llorón. ¿Y qué decir de Saúl? Saúl, el hombre que hoy, si yo preguntara cómo conocemos a Saúl, la descripción que usted me daría de Saúl sería la más pésima descripción. Un hombre que lo recordamos por ser necio, terco, frío, desobediente, desconfiado, impío. Desobedecía al profeta Samuel y desobedecía a Dios. Colérico, celoso, un hombre envidioso, carente de fe y no tenía conciencia de las cosas que hacía. En una oportunidad mandó a matar a todos los profetas de Jehová. Malo, un hombre que en su desesperación, ya en sus últimos días, en su desesperación por buscar dirección, no le quedó otra que ir hasta una adivina, las cuales él había mandado a exterminar, y eso lo llevó a él a disfrazarse, a cambiar su apariencia y acercarse hasta aquella adivina buscando dirección. En vez de buscar la dirección de Dios, buscó la dirección en una mujer adivina. Y eso, bueno, fue el colapso. Fue desechado por Dios. Pero en un principio, Saúl no era así. Saúl fue un hombre que físicamente tenía sus méritos. Y quiero resaltar esto porque a veces creemos que todo fue malo, que Saúl no servía para nada, y no era así. En un principio Saúl era un hombre tímido, era un hombre humilde. Lo vemos en 1 Samuel capítulo 9, versículos 1 y 2. Físicamente tenía sus méritos y la gente se fijaba en lo físico también, y Dios se fijó en Saúl, por algo lo escogió. Vamos a ver, 1 Samuel dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorac, hijo de Afía. Así que si no tiene un niño, ahí tiene nombres. Hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Así como observando más o menos, allí era ahí. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Un Brad Pitt. Ok. De hombros arriba, de pechito de palomón. Así, a lo mejor veía por encima el hombro de vez en cuando. Y dice que de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Esas eran las características físicas de Saúl. Un hombre a quien Dios le puso el ojo y dijo a Samuel, Samuel, tengo un candidato. Como la gente ha pedido rey, como las demás naciones, haz lo que ellos están pidiendo. Tengo un candidato. Y ese candidato es Saúl.
Y Dios le habló a Samuel acerca de Saúl, en sus características, en cuanto a su personalidad. Saúl era un hombre valiente, luchador, un líder. Era un líder escogido por Dios, humilde, como les dije ahorita, tímido. Vamos a ver el versículo 21 del mismo capítulo 9 de Primera de Samuel. Dice, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Allí vemos su humildad, mostró su pequeñez. No vemos allí a un Saúl con las características que les conté hace rato. No, vemos a un hombre allí que todavía estaba gozando de la gracia del Señor para ser escogido como un líder para la nación. Y dice, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Él iba a ser elegido por rey. Ese era en cuanto a su personalidad, pero en cuanto a su grado espiritual, era obediente al profeta Samuel. Así que cuando les cuento esto, no es nada parecido a lo que era Saúl en sus últimos días. Era escogido por Dios para reinar como príncipe sobre Israel. Versículo 15 al 17 de este mismo capítulo. Allí vemos cómo Dios le cuenta a Samuel, que era el profeta, acerca del propósito que tenía con Saúl. Y le dice, y un día antes que Saúl viniese a donde estaba Samuel, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Versículo 17. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. ¿Vio que no era tan malo? Es más, no era malo. Era un hombre humilde, sencillo, escogido por Dios, valeroso, tímido, un instrumento de Dios. Pero cuando comenzó la debacle de Saúl, cuando comenzó entonces a convertirse Saúl en esa fiera, en ese hombre malo, desesperado, colérico, rebelde, cuando comenzó Saúl a convertirse en ese hombre inseguro, a perder la dirección y el norte de su propósito, cuando buscó entonces la aprobación de los hombres y no la de Dios. Y cuando yo quiero ser entonces el que dirige la banda, cuando yo quiero convertirme en aquel que va a dirigir todo el coro de voces, yo tengo que darle la espalda a ustedes. ¿Verdad que sí? Para yo poder dirigir la banda, yo tengo que darle la espalda a los hombres. Y si yo quiero darle la espalda a los hombres, tengo que darle el frente a Dios. Y si quiero ser visto por los hombres, tengo que darle la espalda a Dios. Y allí comenzó la debacle de Saúl. Su debilidad, su talón de Aquiles comenzó a tomar fuerza y pesó más la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios. Aquí comenzó entonces a hacer estrago su debilidad. Y eso me llevó a mí a colocar el tema, una debilidad necesaria. ¿Por qué es entonces necesaria una debilidad? ¿Conoce usted cuál es su debilidad?
¿Conoce usted cuál es el talón de Aquiles? ¿Conoce usted cuál es, de qué pie cojea? Ese pie no lo puede desechar, ese talón de Aquiles no lo podemos desechar, anda con nosotros. Pero ¿por qué son necesarias las debilidades? Número uno, porque Dios nos perfecciona a través de ellas. Dios perfecciona a través de nuestras debilidades. Segunda los Corintios capítulo 12, versículos 8 y 9. Segunda los Corintios 12, 8 y 9. Allí Dios perfecciona a través de las debilidades. Dice Pablo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Eso era con respecto al aguijón. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona. ¿En qué? En la debilidad. Dios perfecciona al ser humano en el área de su debilidad, de su talón de Aquiles. Dios perfecciona esas áreas. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien ¿en qué? En mis debilidades. Esa debilidad puede ser el factor que determina que Dios no te abandona, sino que tú dependes de Él. Dependemos de Dios y cuando dependemos de Él, no estamos dispuestos a soltar su mano porque queremos ser perfeccionados. Venimos al Señor echaditos a perder, pero queremos ser perfeccionados. Queremos mejorar. ¿Cuántos quieren mejorar? Y por eso yo repito y repito y no me cansaré que este es el hospital de Dios. Este es un hospital. Y si yo le preguntara quién es el perfecto, nadie levantaría la mano. En un hospital vienen todos los enfermos y ningún enfermo se va a burlar del otro enfermo porque los dos están esperando la consulta por emergencia. Y muchas veces venimos de emergencia. Yo recuerdo que cuando Jesús Daniel entraba en crisis de asma, yo llamaba a coro al doctor, al neumonólogo, y yo lo llamaba, doctor, voy a entrar de emergencia. Yo sabía que la consulta era más cara y habían niños esperando allí, pero cuando yo llegaba ya pasaban directo a Jesús, no por preferencia, no, sino por emergencia. Enseguida le inyectaban, lo evaluaban y le ponían su tratamiento y ya Jesús mejoraba. Y así venimos muchos al Señor por emergencia. Gente que viene de emergencia, está a punto de colapsar, pero gracias al Señor, a la ambulancia de la gracia, podemos llegar a tiempo y el doctor de la gracia, que se llama Jesús, te atiende a tiempo. ¡Aleluya! Nos atendió a tiempo. El Dios de la gracia nos perfecciona más bien nuestras debilidades para que repose sobre nosotros el poder de Dios. El poder de Dios. ¿Por qué son necesarias las debilidades? Son motivo de gozo en los procesos. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Es motivo de gozo cuando entendemos que Dios está en el asunto, que Dios no nos ha dejado solos, que Dios no nos ha desamparado, que su gracia nos acompaña en todo momento. Se cuenta que un hombre puso a vender en venta unos cachorros, unos cachorritos. Y un día pasando el padre con su hijo por aquella casa, vieron, se venden cachorros. Aquel niño le dijo, papá, hay unos cachorritos en venta, quiero verlos. El papá tocó la puerta, le abrieron y el papá preguntó, señor, ¿vende cachorros? Sí, ¿cuántos le quedan? Quedan esos 4. Y el niño vio que había un perrito que cojeaba
de su patica. Y habían 3 que estaban fuertes. Aun cuando eran cachorros, se veían más desarrollados que aquel que tenía esa dificultad para caminar. Y el niño dijo: papá, me gusta este que cojea. Hijo, pero ¿cómo te vas a enamorar del que está cojeando? ¿Cómo te va a llamar la atención más el que está flaquito, el que está cojeando? Y le dijo: papá, ese es el que me gusta. Y el dueño de los perros, de los cachorritos, dijo: hijo, pero ¿no quieres elegir otro de los 3? No, señor. Yo quiero ese, porque ese me recuerda a mí. Y se levantó la bota del pantalón y tenía una prótesis, el niño. Dios se perfecciona, nos perfecciona en nuestras debilidades. Dios hace uso de tu talón de Aquiles, Dios hace uso de tus debilidades para Él entonces manifestar su poder, porque cuando somos débiles, somos fuertes. Diga el débil: fuerte soy. Alabado sea Dios. Denle un aplauso al Señor. Cuando somos débiles es cuando Dios obra. Alabado sea su nombre. Dice, ¿por qué son necesarias las debilidades? Porque reconocemos qué somos y qué tenemos. Cuando las debilidades se manifiestan, reconocemos qué somos y qué tenemos. Vamos a 2 Corintios 4, 7 al 9. 2 Corintios 4, 7 al 9. Allí está, dice: pero tenemos, dice Pablo, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Siguiente: que estamos atribulados en todo. ¿Quién no ha pasado tribulaciones? ¿Quién no ha pasado momentos de dificultad? ¿Quién no ha vivido momentos de crisis? Todos, unos de una manera, otros de otra. Mas no angustiados, dice: atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Cuántas veces no se ha sentido usted en el suelo, derribado por las circunstancias? Pero no está destruido. ¿Y sabe por qué no está destruido? Porque Dios está en el ring, Dios está en el campo, Dios está en la arena, Dios está contigo en la dificultad. Dios no te ha abandonado. Pero debemos reconocer qué somos. Ahora dice Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? ¿Cuál será el tesoro? El tesoro tiene varios nombres. Puede ser el Evangelio. Cuando conocemos el Evangelio, cuando conocemos el mensaje más maravilloso que el ser humano haya escuchado, haya conocido, lo conocemos como un tesoro. El mensaje que transformó tu vida y que transformó mi vida se llama el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. El mensaje que sigue transformando vidas se llama el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Es un tesoro. Otro que le podemos dar el nombre es la gracia de Dios. Dios con su gracia nos ha sostenido. Dios con su gracia nos alcanzó, nos llamó, nos ayudó a que le conociéramos. Pero ese tesoro también tiene otro nombre y es Jesucristo. Jesucristo es el tesoro más especial y más maravilloso que Dios ha puesto sobre esta tierra. Y la gente se desgasta buscando diamantes, buscando oro, buscando piedras preciosas. Pero tiene el tesoro más maravilloso que se llama Jesús al alcance. Solamente tiene que aceptar la invitación de Jesús. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Y quiénes son el barro? Nosotros. ¿Y cómo se le ocurre a Dios guardar el tesoro, guardar
el precioso mensaje, guardar la preciosa gracia en un vaso tan frágil como usted y como yo? ¿Cómo se le ocurre a Dios depositar ese tesoro en vasos de barro? ¿Cómo se le ocurre a Dios confiar en usted y en mí? ¿A quién se le ocurre confiar en usted? Ay, se me vieron serios. Dios confió su tesoro en un vaso de barro que es frágil. Lo confió porque Él sabe que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. En ese barro que cualquiera lo puede tocar y se puede volver frágil, que se puede desmoronar. Dios confió su tesoro en ti, así que cuida ese tesoro en tu debilidad. Dios, otro punto, ¿por qué son necesarias nuestras debilidades? Porque Dios es soberano. Dios es soberano y punto. Dios es soberano para hacer lo que quiere, escúcheme bien, Dios es soberano para hacer lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Voy a repetirlo otra vez para que usted diga, ¡ay, Dios mío! Dios es soberano para hacer lo que quiere. No le podemos decir, Señor, pero ¿por qué lo hace así? Ya vamos para allá. Lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Y a veces nosotros queremos meternos en la soberanía de Dios porque está haciendo lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere, con los demás. Y nosotros somos capaces de decir, Señor, pero ¿por qué tú estás teniendo tanta gracia con este sinvergüenza? ¿Y por qué no lo exterminas? Porque Dios es soberano. Y Dios le dice a Nabucodonosor, mi siervo. Porque Dios es Dios, Dios es soberano. Dios le dice a Ciro, mi siervo. Y punto. Y vamos a ver Romanos 9, 14 al 18. Romanos 9, 14 al 18. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. En pocas palabras, ¿qué nos está diciendo Dios a nosotros? Yo mando y punto. Usted simplemente obedezca. Dice, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y veo que a veces queremos que Dios extermine como un baigón, Señor, échale. Queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Pero sigue diciendo, así que no depende del que quiere, ni del que corre, aleluya, sino de Dios que tiene misericordia. Así que tú ni corriste a Jesús, tú eras Jesús que corrió detrás de ti y detrás de mí. Ninguno de nosotros estaba corriendo a buscar a Jesús. No, fue Jesús que corrió más para alcanzarnos a nosotros. Porque este negocio no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Repítalo conmigo. Misericordia. Fue por misericordia que Dios nos alcanzó. Aleluya. Fue por misericordia, por la pura gracia. Dios nos alcanzó. Versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón, también a Faraón, para esto mismo te he levantado. Dios levanta hasta los hijos de Satanás y al mismo diablo para él cumplir su propósito. Para mostrar en ti mi poder, Dios levantó a Faraón para mostrar en Egipto y en Faraón el poder que él tiene. Y para que mi nombre sea anunciado hasta punto fijo por toda la tierra. Versículo 18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Bueno, yo me voy a meter en problemas.
Una cosa es que usted se endurezca a la palabra del Señor, a Dios, a Jesús, a la gracia. Una cosa es que usted no quiera saber nada de eso y otra cosa es que Dios te esté endureciendo. Pero es mejor que no te endurezcas. Es mejor que no te endurezcas, no te pongas duro. Sé flexible a la voz de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, no te pongas duro, más bien hazte sensible a la voz del Espíritu Santo. No saques más cuenta, no le busques las 5 patas al gato, no busques tropiezo en Jesús. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, dijo Jesús. Así que Dios le dice a Faraón, en ti yo voy a hacer lo que quiero y punto. Así que vamos a ver, no hay razón entonces para preguntas. Señor, ¿por qué estás haciendo así? Señor, ¿por qué haces así? No hay razón para preguntas ni para altercar con Dios. No tenemos motivos, no tenemos razón para preguntarle a Dios por qué hace así o por qué hace con aquella persona así. ¿Por qué tienes tanta misericordia con aquel? Señor, ¿por qué tienes tanta misericordia con Pedro cuando te negó? ¿Y por qué no tuviste misericordia con Esteban y lo mataron la primera vez? Señor, ¿por qué tuviste tanta misericordia con Pedro que te negó 3 veces? Señor, y todo eso. ¿Y por qué permitiste que Esteban muriera en el primer mensaje? Dios hace como Él quiere. No hay razones para preguntas ni altercar con Dios. Romanos 9:20 al 23 dice, mas antes, oh hombre, por ahí está sonando un teléfono de los desobedientes, Dios mío. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Veo? Que los pechitos de paloma, Dios les dice, ¿quién eres tú? Dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Usted no se ha visto que hay gentes que altercan con Dios? Si se murió un niño, la madre alterca con Dios. Si se murió un viejito, la mujer alterca con Dios. Señor, ¿por qué te lo llevaste? Como que si es el primero que se muere o el último. Ay, qué insensibles, hermano Servando. No, me refiero a que ¿por qué tenemos que altercar con Dios? Como que si le vamos a ganar. ¿Quién le ha ganado a Dios? ¿Quién ha luchado con Dios y le ha ganado? Job en una oportunidad se puso a altercar con Dios. Y Dios le dijo, Job, mira, cíñate, vamos a tener una conversación difícil tú y yo, Job. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder, Job. Ah, bueno, y me imagino a Job ciñéndose y sentándose. Y Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé el abismo? ¿Dónde estabas tú, Job? Señor, con una sola pregunta lo dejó, lo noqueó. Y dijo, Señor, soy un necio. De oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven. Es como el borracho que con 4 cervezas encima habla barbaridades de pelear contra el diablo y dice uno que se me aparezca el diablo para luchar con él. Y de repente una sombra negra lo envolvió, se le erizaron todos los pelos y dice, hay que ver que uno cuando está borracho sí habla tontería. Lo que estaba era nervioso. Y ese era con el diablo. Imagínese luchar contra Dios. No alterques contra Dios. Versículo 21. O no tiene potestad, perdón, vamos al 20. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Sabe que estaba viendo la biografía de Nick? El que le faltan los 2 brazos, el conferencista, que no se le desarrollaron sus extremidades, sus piernas,
y sus brazos. Y cuando él era un niño que estaba en el colegio, tuvieron que sacarlo de esa escuela porque los demás niños no consideraban su dificultad, su grado de dificultad, y se burlaban de él. Y a los 10 años Nick quiso suicidarse, se lanzó a una piscina y de allí lo pudieron rescatar. Y hoy Nick es un conferencista que ha ido a los 5 continentes a dar charlas motivacionales, a predicar, porque Dios se perfecciona en la debilidad. Nick decía: Señor, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué, Señor, yo tuve que nacer así? Él era un barro, era un vaso y estaba altercando con Dios. ¿Por qué me has hecho así? ¿No será que usted alguna vez le ha hecho esas mismas preguntas a Dios? O la pregunta que siempre le hacemos: Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué me tocó a mí? Y allí somos egoístas. Y allí somos malos porque creemos que los demás sí necesitan eso que te tocó a ti. ¿Por qué a mí, Señor? Versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios es el alfarero y el barro Él lo tiene que triturar. La tierra, Él va a los montes y allí consigue tierra que Él considera que tiene un valor. El alfarero va y trae tierra desde donde las montañas a su taller. Allí comienza a apartar las cosas que no le sirven y va a dejar tierra con la cual Él se va a deleitar haciendo una masa, una arcilla, y le va a dar entonces forma. Pero antes de darle forma ya tiene ideado un plan. ¿Qué va a hacer con esa masa? ¿Qué va a hacer con ese barro moldeable? Voy a hacer un vaso. Pero hay vasos de honra y hay vasos de deshonra, pero los dos son hechos por el mismo alfarero. Y en la cocina usted tiene vasos. En la cocina usted tiene vasos, tazas, las mondongueras, Cheo, las que tú te deleitas cuando estás allí. Tazas de arcilla, las mondongueras. Pero en el baño también hay vasos de orinar. ¿Cuál de los dos es más importante? ¿Vieron que son vasos? Unos de honra y otros de deshonra, pero los dos los hizo el mismo alfarero. ¿Y cuál de los dos es más importante? Los dos son importantes. Porque ¿qué va a hacer cuando le den la gana de orinar? ¿Qué va a hacer cuando esté en la cama de un hospital y no se puede levantar a hacer su necesidad en el baño? ¿Qué hace? ¿Quién lo limpia? ¿Se levanta solo? No. ¿Verdad que lo valen para todo? ¿Verdad que cuando hay que meterle el pato allí y comienzan a salir esos señores, ¿verdad que ese vaso no es de honra? Ustedes no se esperaban esa predicación, ¿verdad? Pero esa es parte. Porque nosotros, cuando somos débiles, entonces Dios muestra su poder en nuestras debilidades. Versículo 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, versículo 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Usted es un vaso de misericordia porque Dios la ha mostrado con usted también. Alabado sea su nombre. Dios mostró su misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Así que sé un vaso de honra donde Dios se complazca en usarte.
pero reconoce que eres débil, que cualquier golpe te puede romper, que somos frágiles, que las circunstancias son las que revelan lo frágil que somos. Vemos a un Moisés abriendo el mar, pero también vemos a un Moisés llorando. Vemos a un Elías cortándole la cabeza a 450, pero vemos a un Elías huyendo. Fragilidad. Allí está lo frágil. Así que no hay razón para gloriarse tampoco. Pechito de paloma. No hay razón para gloriarse. Isaías 10, versículo 15 y 16. Isaías 10, versículo 15 y 16. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. El más fuerte tiene un talón de Aquiles. El más fuerte tiene un lado débil. El robusto, el grande, el gigante como Goliat tiene un punto débil. ¿A dónde apuntó David cuando derribó a Goliat? ¿En el pecho? Aquel hombre tenía una coraza. Aquel hombre, la lanza era inmensa. Pero David, después que tomó las piedras, su onda comenzó a moverla y apuntó, y aquella piedra cayó en su tobillo. ¿Verdad que cayó en el tobillo? No. ¿Dónde cayó? En la frente. ¿Y para dónde cayó Goliat? ¿Para atrás o para adelante? ¿Para dónde cayó? Cayó hacia adelante. ¿Cómo es eso? Si le dieron la pedrada en la frente, en vez de caer hacia atrás, ¿por qué cayó hacia adelante? Eso se lo dejo a los estudiosos para que lo averigüen. Imagínense que usted un ángel atrás. ¿Para dónde viene? Goliat, dale para adelante. Y cayó hacia adelante. Ok. Dios pone entonces debilidad en los gigantes. No hay razón para gloriarse. Porque cada uno de nosotros tiene sus debilidades y también tiene sueños. También tenemos agendas. También queremos hacer muchas cosas. Queremos hacer y queremos ser. ¿Qué quieres ser tú en el día de mañana? Cuando le pregunto al niño, Josías, ¿qué quieres ser tú cuando sea grande? Y me dice, quiero ser esto, papá. Quiero ser aquello, papá. Ah, tiene sueños. Tiene sueños. Usted tiene un sueño, tiene sueños, objetivos, propósitos. Tiene metas. Tiene su agenda. Tiene planes. Tiene anhelos. Pero también tiene debilidades. Eso lo tenemos nosotros. Pero Dios tiene fortalezas para nosotros. Y también tiene propósitos. Y termino con esto. Habían 3 árboles. Pequeños. Unos pequeños retoños. Como esa matica que está allí. Pequeñitos. Y esos 3 árboles tenían un sueño cada uno. El primer árbol soñaba con ser un cofre donde pudiesen guardar las joyas y las piedras preciosas. Aquel árbol tenía un sueño, tenía un anhelo, tenía una debilidad, estaba pequeño y no podía lograr su sueño. Y cuando creció, aquel árbol se hizo grande y vino un leñador y lo derribó. Él quería hacer un cofre y
y el leñador lo convirtió en una canasta. Se decepcionó. Yo quería hacer un cofre, pero hicieron de él una canasta. Pero esa canasta fue llevada al pesebre y allí pusieron a un niño llamado Jesús. El segundo árbol tenía un sueño. Él quería hacer un gran barco transatlántico que cruzara los 7 mares, que cruzara los 5 continentes. Él tenía ese sueño, pero tenía una debilidad. Era pequeño. Y fue creciendo y se hizo grande. Y vino el leñador y lo derribó. Hizo una barca pequeña, una pequeña lancha, una pequeña barca que para los continentes, para los mares, era insignificante. No podía cruzar transatlánticos, pero esa pequeña lancha, esa pequeña barca, fue aquella que permitió que Jesús durmiera en ella. Azotada por las olas, Jesús dormía en ella. Y aquellos discípulos desesperados, aterrorizados por las olas, le dijeron al Señor: Señor, despiértate, porque las olas nos están anegando. Y Jesús dijo: enmudece, mar, enmudece, viento, cálmate. Y se hizo grande bonanza. Cuando nosotros queremos dormir a un niño en un chinchorro, en una hamaca, ¿qué hacemos? ¿Dejamos la hamaca así estable o la mecemos? Bueno, eso mismo hizo Jesús. Para dormirse, dijo: mar, tú puedes ponerte como quieras mientras yo duermo. En tu tormenta, Jesús duerme. En tu agonía, en tu momento de desesperación, Jesús duerme, porque tu tormenta no lo estresa a Él. Él manda al viento que enmudezca, alabado sea su nombre. Y el tercer árbol tenía también un sueño. Y era crecer y crecer lo más alto posible para que todo aquel que viera hacia arriba era como que si estuviera viendo a Dios. Así que vino el leñador y vio aquel gran árbol y lo derribó. Y lo hizo vigas. Y las vigas las arrumó por allá en el piso. Y un día quisieron hacer una cruz. Hicieron una cruz y en esa cruz crucificaron a Jesús. Ellos tenían sueños, pero tenían debilidades. Y en esas debilidades fue que Dios se glorificó. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 16. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Cuántos cielos hay? 3. Jesús traspasó los cielos, se sentó a la diestra del Padre. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Retén allí lo que has abrazado, lo que has tomado, la gracia de Dios. Reténla. Que ninguno tome tu corona. Agárrate fuerte de la gracia de Dios. Y si no la has abrazado, si no la has tomado, es bueno que hoy la tomes. Versículo siguiente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús te conoce. Jesús sabe que tú eres débil. Jesús sabe cuál es tu talón de Aquiles. Él te formó. Jesús sabe de qué pie cojeas. Jesús sabe dónde puede manifestar su poder en tu debilidad. Jesús sabe qué te hace falta. Jesús sabe qué necesitas. Jesús sabe cómo estás. Gloria a Dios.
Jesús sabe cómo viniste. Jesús sabe qué estás cargando durante todo este tiempo. Él te conoce. Jesús conoce tus miedos, tus temores. Jesús te conoce. Estamos desnudos delante de Dios. Él nos conoce. Pero en esa debilidad, Él se perfecciona. Y dice, sino uno que fue tentado en todo. Y cuando la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, es porque fue tentado en todo. En las áreas donde tú estás siendo procesado, Jesús también fue procesado. En las áreas donde tú estás a punto de declinar, Jesús también fue tentado. En las áreas que tú dices no puedo luchar con, Jesús también fue tentado en todo. En la fama, en la gloria, en la carne, en el hambre. ¿Qué le dijo Satanás? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Escrito está, dijo Jesús. Es con la palabra, es con las promesas que nosotros podemos salir de ese momento difícil, recordándole a esa circunstancia quién es nuestro guardador. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto lo llamo yo la cuenta bancaria. ¿Tú estás ahorrando allí? Acércate al Señor. Y cuando venga el oportuno socorro, Dios te lo va a dar. Ahorra para que cuando rayes la tarjeta, no te saque la lengua. Invierte en el Señor y cuando la dificultad venga, el Señor estará allí. Acércate al trono de la gracia, de donde viene el oportuno socorro. Padre, gracias por tu palabra, Señor.